Bienvenidos al Business, radio, televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales. Un espacio en el que escucharemos a los mejores expertos en temas de financiación, capital humano, digitalización, ingeniería, legislación y un largo etcétera, para tener información de primera mano y conseguir que nuestras empresas sean más productivas y eficientes. Estés donde estés, ponte cómodo, porque con rigor y con credibilidad sintonizamos con tu negocio. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a Business Radio Televisión. Ahora mismo me estoy riendo porque tenemos ya aquí 3 móviles, cámaras. Estamos últimamente que lo petamos, estamos digitalizándonos. Y es que, bueno, cuando ustedes vengan después de Semana Santa al estudio, va a parecer eso como, vamos, como un estudio como si fuera el de Ferrari o el de BMW o de Mercedes de un gran premio. Increíble cómo va a quedar el estudio, señores. Abróchense los cinturones, como siempre decimos nosotros. Hoy tenemos, bueno, pues un elenco de gente pues muy cercana. Ya saben que si es viernes es muy habitual que escuchen por aquí a Patricio Fernández, que siempre pues bueno pues entra en alguna tertulia y de vez en cuando pues habla también obviamente de lo que él desarrolla, normalmente en temas de fiscalidad, últimamente más en el ámbito de las fundaciones, pero bueno, pues como hay algunas novedades en el ámbito de la campaña de la renta de 2023 que está ya muy cerquita, pues nos dará algunas pinceladas. Dani Gil en el ámbito de la morosidad con M0 Consulting, pues saben que el CEO de la misma, pues bueno, también tiene preparadas algunas historias relevantes, sobre todo con la actualidad que ahora preside. Y si hablamos de actualidad, pues hablaremos con nuestro también querido amigo Paco Navajas, que conectaremos con él vía telefónica para que nos cuente un poco regulación, cumplimiento, caso Rubiales, Federación de Fútbol, en fin, que está también muy de actualidad. Así que bueno, señores, abróchense los cinturones, porque arranca Business Radio Televisión. Pues nada, empezamos con nuestro querido Dani Gil, M0 Consulting, que nos trae pues eso, pues todos estos temas de morosidad, de insolvencia y de todas las medidas que tenemos que tomar si queremos que eso pase a ser algo de la historia, que la solución la tiene él. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. ¿Qué nos tienes preparado? Pues realmente, como siempre, pues por supuesto acabar con la morosidad, ¿no? Es un reto desde M0, desde hace 15 años acabar, ¿no? Y poder tener justicia rápida. Pero yo quería comentar realmente la importancia de tener una banca fuerte, ¿no? El martes estuve con 3 de los responsables de banca de este país, ¿no? Del Santander, del BBVA y de Sabadell, y realmente han presentado hoy cuentas el Santander y me gustaría comentarlas pues para ver cómo poder hacer más fuerte desde el concepto de no tener morosidad y lo que pueden actuar hacia los inversores. ¿Qué tal las cuentas de los bancos? Bien. A ver, claro, tú ves el balance global y lógicamente es muy bueno, ¿no? Además, de hecho, he analizado el del Santander que se ha presentado hoy por la mañana y sobre todo lo que más me llama la atención es que evidentemente el beneficio es muy alto, pero claro, hay que desgranar de dónde sale, de qué países y demás. Entonces, hay un dato que a mí me llama la atención y me gustaría comentar con vosotros. Esto es el tema de las provisiones de deterioro, ¿no? O sea, al final, realmente un banco, claro, cuando no cobra, tiene un problema, ¿no? Porque tiene que provisionar, tiene que ir a los juzgados, tiene que intentar recuperar esa deuda. Y realmente llevamos 3 o 4 años de bonanza, ¿no? Porque el COVID realmente con los ICOs. Pero es verdad que de cara al 24 y 25 sí que sería muy importante que la banca controlara esa morosidad y sobre todo lo que venimos diciendo desde hace ya el último año y medio, que es muy importante que se dé financiación a pymes. O sea, yo desde aquí quiero lanzar una idea a la banca, ¿no? A estos 3 bancos que además estamos negociando curiosamente con los 3, que es muy importante que realmente un banco que no tenga morosidad y esté enfocado a las pymes, pues realmente las pymes somos los que generamos empleo, somos los que generamos prosperidad y luego ese empleo pues genera impuestos. Y yo creo que ahora mismo España, que tiene casi 1,6 billones con B de deuda,
es muy importante que la banca dé crédito, abra el grifo, que nos comentan muchos bancos que han cerrado el grifo a las pymes, y es lógico, porque claro, cuando una pyme no paga y cierra, el banco cobra cero. Entonces es muy importante que la banca sepa que puede tener morosidad cero de la mano de M0, ¿no?, de mi consultora. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a ofrecer y le vamos a garantizar justicia en 30 días a esas pymes que no pagan, pero muchas veces no es que no pague el cliente. Quien no paga es el cliente del cliente. O sea, a mí me gustaría lanzar hoy una idea, que es que los bancos pueden tener morosidad cero y, por lo tanto, esos 12.000 millones habría que analizar por qué el Santander los ha provisionado. Porque, claro, realmente el concepto es provisiones de deterioro de valor activos financieros, ¿no? Entonces, claro, realmente, ¿qué significa deterioro? Pues muchas veces seguramente sean provisiones por impagos o por alguna operación fallida. Entonces, desde la experiencia que tiene M0 de 15 años ofreciendo esa justicia rápida, somos valedores de poderlo resolver. ¿Se han incrementado mucho las provisiones por deterioro en este último año con respecto al anterior? A ver, lo que pasa es que el dato como tal de morosidad yo lo comparo con el tema, por ejemplo, a lo mejor de contaminar. O sea, si tú realmente la morosidad la vendes, pues lógicamente en tu balance no. Entonces, la banca realmente, desde mi punto de vista, igual que otras empresas, lo que creo que tendrían que hacer es... Si lo venden, a final de año no hace falta provisiones. Es que además ahora en abril hay un evento muy importante que son de NPLs, ¿no? Las Non-Performance Loans, que de alguna forma claro, tú puedes vender tu cartera de fallido, entonces al final en tu balance no aparece. Es como si yo contamino y lo mando a otro país, pues evidentemente. Claro, y al final haces una provisión por deterioro pues residual, testimonial, porque no lo has vendido todo antes. Fíjate, un dato, por ejemplo, que me gustaría llevar a la audiencia hoy es el valor en bolsa de los bancos. O sea, yo me quedo sorprendido porque, por ejemplo, el Santander, su valor en bolsa son 69.000 millones, ¿vale? Pero, por ejemplo, Sabadell, que también el otro día estaba en el evento, son 7.800 millones. O sea, es que te puedes hacer con el 5% de un banco a un valor muy barato. Entonces, lo que tenemos que intentar, y esto lo he transmitido en la última vez que vine, ahora mismo los depósitos bancarios es 1 billón con B. O sea, es decir, lo que habría que trasladar, y esto a la banca le interesa por la división de banca privada, es todos esos activos que los tenemos parados en depósitos o en, a lo mejor, cosas a corto, que se lleven a la bolsa, pero porque realmente ese dinero se va a utilizar para financiar pymes, ¿no? O sea, al final, claro, yo analizo un poco quiénes son los acreedores de los bancos y me preocupa, ¿no? Y lo quiero poner hoy en entredicho. O sea, ahora mismo hay 4 fondos de inversión a nivel mundial, que voy a dar los datos porque seguramente mucha gente de la audiencia no sepa ni que existen, ¿vale? O sea, está BlackRock, que tiene 8,6 billones de dinero líquido para invertir. Y estamos diciendo que el Santander, que consideramos que es un banco muy grande, tiene 70.000 millones. O sea, es 130 veces más grande. O sea, digo para que nos hagamos una idea. Sí, que BlackRock puede comprar... Bueno, de hecho es el dueño, es el mayor inversor de todos los bancos españoles y de las grandes eléctricas. O sea, lo que quiero son los dueños del mundo, lo que pasa que, bueno, que no lo dicen muy a menudo. Pero es muy importante que entre los 4 fondos de inversión manejan 23 billones con B. Y España, y eso se lo transmito a los 3 bancos más importantes que he comentado al principio, podríamos hacer algo similar, porque la banca tiene ahí 1 billón que no usa. O sea, realmente ahora mismo los depósitos bancarios es 1 billón. Imagínate que ese dinero entras en el circuito. ¿Y por qué no entra en el circuito? Porque muchos inversores no saben si van a tener o no grandes dividendos, ¿vale? Por lo tanto, realmente, y muchas veces va relacionado con la morosidad y con la confianza, ¿vale? Entonces, desde aquí lo que me gustaría lanzar es la idea de que nosotros, por ejemplo, en M0 lo que podemos... Lo que quieres comentar es que los inversores prefieren el depósito tradicional a invertir en acciones de compañías a través de fondos, ¿no? Que deberíamos de incentivarlo, ¿no? Claro, ten en cuenta que, por ejemplo, ahora mismo, entre todo el Banco Santander tiene unos 70.000 millones en bolsa. Y, en cambio, podría captar 10, 20, 30.000 millones en el mercado, meterlo en las pymes, que las pymes dieran morosidad cero, les pagasen un 8, un 10% de rentabilidad y además días dividendos. Claro. O sea, realmente nosotros nos hemos reunido con 8 bancos, con la dirección general, y lo que hemos visto es que realmente hay mucho miedo a dar financiación a pymes, porque precisamente la facilidad que tienen para dar el concurso. Pero es que esto, ya os digo, o sea, existe una ley de arbitraje que es la de Senta 2003, que llevamos 20 años en el mercado y que podemos garantizar justicia en 30 días en toda España, en toda Europa y en todo el mundo. O sea, imagínate para un banco, por eso realmente ahora mismo se han presentado las cuentas, un inversor dirá, invierto o no en el Santander, invierto o no en el BBVA, invierto o no en Sabadell, cuando realmente, imagínate, el Sabadell tiene 7.800 millones solo en bolsa. O sea, imagínate una inyección que le metiera a alguien de otros 7.800 millones que doblaría su valor en bolsa. Imagínate los dividendos y todos los inversores. Entonces, lo que quiero transmitir es que hay mucho dinero en España en los bancos, pero está parado. Imagínate que hubiera sequía y tuviéramos ahí un pantano que tuviera millones y millones de litros y nadie los usa. Sí. O sea, lo que tenemos que intentar transmitir, o sea, esto ya es un 2.0. 1.0 sería M0, que hace justicia rápida para pymes. Pero ¿quién financia esas pymes?
Realmente son los bancos y son las aseguradoras. Otra cosa que me gustaría hoy comentar, las 4 aseguradoras de crédito, normalmente en sus balances tienen 2 gastos, que son los siniestros y los gastos, ¿no? Tú que has trabajado en Mapfre lo sabes bien. Claro, los siniestros suelen representar el 60% de su balance. Imagínate que lo bajásemos casi a cero. Claro. O sea, la prima casi la cobrarían. Nosotros, por ejemplo, una aseguradora de crédito indemniza en 6-7 meses y con M0 podemos llegar al embargo en 60 días. Claro. O sea, por lo tanto, lo que quiero transmitir hoy es que no tiene por qué haber crisis en España en 2024, aparte de la crisis política, pero crisis económica no tendría por qué haber, porque hay miles de millones de euros disponibles en los bancos. Lo que pasa es que no saben cómo darle salida, porque tienen miedo al impago. Me está viendo en la cabeza si algún día habláramos con BlackRock y le dijéramos que existe esta solución para que ellos promovieran de que iban a meter el dinero en aquellas empresas que tomaran estas decisiones, ¿no? O sea que tomaran estas soluciones para evitar los impagos. Mira, uno de los principales directores de riesgos que se salió de un banco gallego, realmente me dio una idea que me encantaba, que era, normalmente los bancos ven una foto fija, ven tu balance hoy, pero hay que verlo como una película. O sea, BlackRock lo que puede entender es que si invierte en una empresa, esa empresa a lo largo de su ciclo de vida no va a tener impagos. Y a lo largo de su ciclo de vida todos los contratos se van a cumplir con justicia rápida. ¿Por qué? Porque yo que trabajo en mercados internacionales, te comenté que he sido responsable de un mayorista de azúcar muy potente en Europa, era de los principales, y el azúcar es la primera división de las materias primas. O sea, manejábamos contratos de 50, de 100 millones, 200 millones de euros. Muchas veces al final lo que te das cuenta es ¿qué pide un inversor internacional? O sea, yo creo que no nos hemos planteado por qué en España se invierte en turismo y en hostelería, porque eso no va a fallar. Da igual qué gobierno haya, la gente sale a los bares, compran hoteles. Yo, por ejemplo, en el 2017 estuve en muchas operaciones de hoteles de 5 estrellas en España. Es verdad que luego alguna salía, otra no, pero con inversores internacionales. Y lo que quieren es una rentabilidad garantizada. El hotel te lo da el restaurante, pero las pymes no, porque las pymes hay un riesgo de impago y de quiebra. Si somos capaces a los inversores internacionales de enamorarles con que en España hay justicia rápida, o sea, todo inversor internacional, alemanes, franceses, italianos, que quieren invertir en España, lo primero que te dicen es no invierto porque no hay seguridad jurídica empresarial. O sea, yo puedo meter un dinero en España y que me lo bloqueen 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, podemos garantizar que se pueda tener esa justicia rápida y que los inversores, por supuesto, quieran invertir en España porque es un país seguro con justicia rápida, que M0 la garantiza en 30 días. Deberíamos de hacer algo para hacerle llegar a estas soluciones a los fondos de inversión, a las grandes gestoras de fondos de inversión mundiales que están por aquí por España y joder, pues es que quizás a lo mejor el hecho de que el resto de entidades bancarias supieran de que efectivamente ellos ya son conscientes de invertir el dinero en aquellas empresas que efectivamente están tomando estas medidas, pues sería un buen aliciente, ¿no? Mira, yo sería te comento, un motor claro, de activar esto, ¿no? Siempre que hemos ido a los bancos nos han derivado al departamento jurídico. Eso tiene que ir a dirección general. O sea, quiero decir, al final eso tiene que ser, por ejemplo, yo te doy los datos. BlackRock maneja 8,6 billones, pero es que luego está Vanguard, Fidelity, Street, JP Morgan, que factura 2,76 billones. O sea, es decir, que dinero hay. O sea, que en España realmente invierten en cosas muy sólidas. Yo he traído muchos inversores a España que han comprado fincas rústicas, han comprado agua, han comprado electricidad, han comprado hoteles, porque saben que eso no va a fallar. La gente tiene que beber agua, tiene electricidad, comida, ¿no? Es decir, muchos, por ejemplo, compraban almendros, ¿Por qué? Porque saben que eso siempre, una finca rústica siempre es un valor seguro. Claro. Pero a lo mejor no van a invertir en una pyme para darle 100.000 euros. En cambio, les podemos decir que hay una forma de poder dar esos 100.000 euros, cobrarlos, cobrar un 8%, un 10% o lo que sea, dar dividendos a los accionistas, y es que el ciclo es perfecto, es un ciclo perfecto económico. Claro. La pena es que, claro, como tú dices, si tú vas a un departamento jurídico de un banco, ¿qué te van a decir? Pues sí, esto es legal, pero se queda ahí, ¿no? Claro, es que yo al final he visto la película en diferentes sitios. O sea, no solo he conseguido en 15 años garantizar justicia en 30 días, sino que he estado al lado de los grandes inversores. Yo estuve, por ejemplo, con un fondo americano muy potente hace unos años y realmente sé cómo piensa un inversor. Lo que pasa es que me falta, digamos, como que ese gran inversor o ese gran fondo de inversión vea a España como un país interesante en el que invertir. O bien los 8 bancos que nos estamos reunidos con ellos que den el paso, ¿no? ¿Hay algún país en Europa que
en el cual este tipo de soluciones se den mucho más a menudo que lo que se produce aquí en España? A ver, todo el comercio mundial va por arbitraje, o sea, Sí, decir, eso por lo siempre me lo has tanto, comentado, y sí. además en otros países si tú das un cheque y no hay fondos te vas a la cárcel y no te dejan volver a abrir una cuenta bancaria. En cambio en España tú das un pagaré tal y puedes dar 100 y no te va a pasar. Vale. Entonces realmente en otros países el problema que tenemos de morosidad en España es que luego tampoco hay medidas coercitivas que hagan que el empresario realmente sepa. O sea, nosotros podemos garantizar a cualquier empresa que en 30 días tiene una sentencia firme y en 60 días inicie un embargo. ¿Y eso qué va a hacer? Que el moroso no se va a atrever a un cliente nuestro a no pagarle, porque es que le vamos a embargar por un 50% más. Claro. Bueno, como estamos hablando de bancos y está al otro lado del teléfono nuestro querido amigo Paco Navajas, pues vamos a hablar con él para ver cómo ve esta solución, que creo que ya estuvimos hace poco en una charla. ¿Estás ahí, Paco? Sí, claro que sí, Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Paco, estaba hablando ahora con Dani Gil, creo que estuviste hace poco con él en una tertulia, Sí. pues hablando de las insolvencias, de las soluciones que aporta M0. Estábamos hablando de, con la cantidad de dinero que mueven las grandes gestoras de fondos de inversión del mundo, pues eso, Vanguard, JP Morgan, BlackRock. Si a esta gente acudiéramos y le dijéramos, bueno, te proponemos esta solución para que efectivamente ellos fomenten de alguna manera el hecho de que van a meter el dinero en aquellas empresas que efectivamente estén tomando estas decisiones, porque al final es una manera tranquila por parte de ellos de que efectivamente, bueno, pues van a ser empresas sin problemas de morosidad. ¿Cómo lo ves? Pues sí, uno de los problemas que hay, que tenemos en la economía española, es que las normas han sido o son demasiado laxas en cuanto a la morosidad, ¿no? Y yo creo que esa es una lucha que tenemos que continuar, y es mejorar los sistemas de pago, que no se hace por ley. Yo creo que no es el camino exigir el pago a proveedores, el pago de clientes en un periodo determinado, sino que incentivar con leyes que desincentiven los incumplimientos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí Daniel conoce muy bien ese mundo. Yo, en el mundo bancario, obviamente, pues este país está muy bancarizado, ¿no? Aquí la banca es el que controla gran parte de los actuales sistemas, y yo creo que tiene mucho también que aportar, ¿no? Sí que es verdad que hay que saber gestionar lo que es la concesión de riesgos, de manera que se le conceda a aquella persona que tiene, pues, digamos, posibilidades de devolver, posibilidades tangibles, ¿no? Pero en cualquier caso sí que yo creo que ahí tenemos mucho que aprender del mundo anglosajón en cuanto a la gestión de la morosidad, porque ahí es un punto importante donde, si la morosidad se controlara, yo creo que muchas empresas podrían haber sobrevivido, ¿no? Porque claro, además es un tema en cadena, es una caída. Claro, alguien rompe cadena, la cadena y va cayendo el resto, claro. De hecho, Dani comentaba que si tú, pues efectivamente das un pagaré sin fondos en el extranjero, pues tienes a la policía detrás enseguida, ¿no? O sea, como tú dices, en Estados Unidos. O sea, eso del timo tradicional de aquí de España, que allí no existe, como tal. Sí, vamos, un cheque sin fondos se puede, tienen capacidad, creo que si no recuerdo mal, son 5 años para poder reclamarlo si resulta impagado, ¿no? Y es para garantizar que, por ejemplo, ellos, yo creo que ahora ha caído en desuso, donde se pagaba a los proveedores con pagarés, ¿no? Se emitían pagarés en base a la factura, se enviaban por correo electrónico, por correo ordinario, y ahí se producía, yo viví mi época de banca, viví una estafa donde, pues, en Estados Unidos se abrían los correos, sabían en qué día se emitían por carta esos cheques, y esos se enviaban a España y desde aquí se cobraban, ¿no? El riesgo, una vez ingresado en cuenta y abonado, porque recuerdo que aquí se abonaba con muchos controles y fuimos, hubo muchos, ¿no? Pero yo lo viví en primera persona, y la cuestión es que durante 5 años son capaces de
de reclamar el importe indebidamente cargado en cuenta, porque le dice que era bueno, aquello alguien lo cargaba en su cuenta, decía que era para él, y con algún tipo de falsificación si fuera necesario, y una vez que ya lo tenía abonado en cuenta, el dinero desaparecía y bueno, pues pero había 5 años para poder reclamar. Ajá. Y eso en España no está tan claro. Yo creo que en otros países el cumplimiento en algunos aspectos es superior, ¿no? Uh-huh. Pero no es porque sean mejores, sino porque hay normas o leyes que exigen y imponen severas penas al incumplidor, ¿no? Claro. Y aquí, pues en algunos aspectos, pues nos hemos relajado. Claro. Y es posible que en mi opinión haya que poner normas o leyes un poco más estrictas en cuanto al cumplimiento de los pagos. Oye, si usted no puede pagar, pues bueno, pues tendrá que asegurar muy bien si me pide el préstamo o me solicita el servicio, ¿no? Claro. Dani, cuando tú tienes una operación, pues como tú dices, si alguien adrede te ha dado un cheque o te ha dado una cuenta corriente para que, no sé, para que cobres y luego efectivamente, ¿cuál es el proceder para efectivamente, si te están timando, para intentar de alguna manera lo más rápido posible poder cobrar en el caso de que no tengan las soluciones que vosotros tenéis? Claro, aquí en este caso sería, si lo hemos hecho de forma preventiva, habríamos analizado quién es la empresa, quién es el administrador, porque forma parte del servicio. Claro. Lo que has comentado antes, que también comentaba Paco, nosotros a la banca lo que le estamos ofreciendo es que, o a los inversores, que toda la cadena de valor vaya con un sello de calidad nuestro, o sea, de tal forma que todos los, o sea, por ejemplo, si hay 3 o 4, un proveedor, un mayorista, todos vayan por arbitraje de justicia en 30 días nuestro, para que digamos que el que incumpla se va por él. ¿Vale? Por lo tanto, el banco es muy cómodo, porque si te ha prestado a ti 200.000 y esos 200.000 ahí te ha generado a su vez lo has vendido a un tercero y tal, digamos que en esa cadena de valor es como un sello de calidad. ¿Quién ha incumplido? Aquí hay 3 empresas. ¿Quién ha incumplido este? Pues en 30 días vamos a por él. Entonces, lo que tú me has comentado, si realmente hubiera una documentación falsa es un tema penal, pero si realmente es simplemente que no quiere pagar, en 30 días tiene una sentencia firme, es un laudo, y en 60 días iniciamos un embargo. Entonces, y además, como nosotros analizamos que esa empresa es solvente, pues en 60 días le vamos a iniciar un embargo contra una empresa solvente. Te iba a preguntar, Dani, bueno, por el escándalo, que es un tema que quería ahora tratar con todos, del escándalo de Rubiales, de la Federación de Fútbol. Bueno, se hablan de comisiones estratosféricas, no sé, que creo que, no sé si Piqué o entre los dos se iban a llevar 24 millones de euros por llevar allí la copa. Claro, esas transferencias, esta gente sí que ataría bien atado mediante este tipo de soluciones, porque claro, si me estoy jugando 24 millones de euros y llego a un acuerdo y luego nadie me paga, pues poder exigir. Entonces entiendo que entre empresas a nivel internacional, esto casi seguro que alguien ha adoptado estas medidas. Bueno, se podría hacer así, o simplemente si no le quitas luego el Mundial, o le quitas en este caso. O sea, claro, que luego hay muchos intereses detrás, que realmente el fútbol no es el mejor ejemplo. O sea, hay muchas comisiones que seguramente, te lo comentamos aquí con Neymar y tal, que luego se saltó el contrato, tiene que haber pagado al Santos. A ver, evidentemente es una relación mercantil, pero se podría someter por arbitraje internacional perfectamente. Pero digo que yo creo que ahí en ese caso, si Arabia no hubiera pagado la comisión, le quitan el partido y... Sí, es la verdad que ahí tienes una fuerza. Una fuerza potente. Pero vamos, que seguro que, o a lo mejor para que evitar el que me paguen a muy largo plazo, que me empiecen a dar, oye, no, te voy pagando, ¿sabes? Que haya ciertos incumplimientos, no, pero que seguro que lo han atado, ¿no? O sea, todos los contratos, y Paco ahora no lo comentará, que también lo comenté un día con él, todos los contratos internacionales de un cierto calado, todos van por arbitraje internacional, no el nuestro, sino en general. ¿Por qué? Porque no te la vas a jugar. Claro. Y además es una forma también de discriminar si al otro lado hay una persona que va en serio o no. Porque si yo automáticamente te mando una NDA o te mando un contrato, te mando unas comisiones y tú me dices que no me las firmas, no tenemos nada más que hablar. Claro. O sea, que quiero decir que es una forma, no me voy a ir al juzgado de Arabia. O sea, no, y así garantiza continuidad en el contrato. Es decir, quien esté, por ejemplo, en este caso de Rubiales, pues al frente de la Real Federación Española de Fútbol, pues en este caso Arabia Saudí tiene la garantía pues que se va a cumplir ese contrato, quien esté. Entonces, claro, el arbitraje internacional garantiza la continuidad y el cumplimiento del contrato firmado entre la Real Federación y Arabia Saudí.
Si no, vamos, Arabia no hubiera firmado sí o sí, eso está clarísimo. Sí, lo que hay que ver es si el que paga es realmente era el Estado, tal, porque si no hay un arbitraje realmente que es el CIADI, que es el que por ejemplo en España con las renovables, o sea, quiero decir, hay dos tipos de arbitraje, el puro mercantil, ¿vale? O luego realmente el de los estados. Entonces ahí en ese caso depende si es para una inversión, hay un organismo internacional ahí en la ONU que se llama CIADI, que realmente lo regula. Pero vamos, que si no, cualquier corte de arbitraje que esté dada de alta... es una empresa estatal de sí, si el que paga, es que no sé realmente quién era el que pagaba, claro. Pero no sé si es el gobierno o era una empresa de allí, pero sí, se hubiera podido someter perfectamente. Bueno, señores, pues ya que hemos sacado el tema, vamos a poner unos anuncios y hablamos ahora de ese tipo de escándalos. Elmundofinanciero.com. Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.